Hola Paula, vamos a hacer este problema de plano inclinado y lo vamos a resolver con energía mecánica. Nos dicen que en el punto más elevado de un plano inclinado de 3 metros de altura se sitúa un cuerpo de 10 kilos de masa que se desliza a lo largo del plano. Nos piden calcular la velocidad que tendrá el cuerpo al final del plano. Si el cuerpo se deja caer, la velocidad en el punto 1 es 0. Y lo que nos pregunta es la velocidad en el punto 2. Nosotros, por el principio de conservación de la energía, sabemos que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto quiere decir que la energía mecánica que tiene el cuerpo en el punto 1 tiene que ser igual a la energía mecánica que tiene el cuerpo en el punto 2. Entonces, si en el problema nos dicen que no hay rozamiento, su fórmula sería la energía cinética en el punto 1 más la energía potencial en el punto 1 tiene que ser igual a la energía cinética en el punto 2 más la energía potencial en el punto 2. La energía mecánica es la energía cinética más la potencial. Pero si en el problema nos dicen que hay rozamiento, la fórmula es la misma, pero en la energía mecánica en el punto 1 hay que añadirle el trabajo de rozamiento. Y sería la energía cinética más la energía potencial en el punto 1 más el trabajo de rozamiento tiene que ser igual a la energía cinética más la energía potencial en el punto 2. Vamos a recordar la fórmula de la energía cinética y la energía potencial. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esto quiere decir que si el cuerpo no tiene velocidad, en ese punto la energía cinética vale 0. Y la energía potencial es la masa por la gravedad por la altura. Es decir, que si el cuerpo no tiene altura, su energía potencial en ese punto vale 0. En este caso, en el apartado A no nos dicen que haya rozamiento. Tendríamos que utilizar esta fórmula. Ponemos que la energía cinética en el punto 1 más la energía potencial en el punto 1 tiene que ser igual a la energía cinética en el punto 2 más la energía potencial en el punto 2. Vamos a ver en el punto 1 si tiene energía potencial y cinética. En el punto 1 hemos dicho que el cuerpo se deja caer y se desliza hasta llegar al final. Entonces su velocidad inicial es 0, eso quiere decir que no tiene energía cinética en el punto 1. Y la altura en el punto más alto vale 3 metros, entonces sí tiene energía potencial. Esto es igual a la energía cinética en el punto 2, que como el cuerpo llega con una cierta velocidad, sí tendría energía cinética. Y la energía potencial en el punto 2 vale 0 porque no tiene altura. Nos queda que la energía potencial en el punto 1 es igual a la energía cinética en el punto 2. Y ahora vamos a poner la fórmula. La energía potencial, la masa por la gravedad por la altura, es igual a la energía cinética en el punto 2, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y lo que nos piden es la velocidad. Vamos a despejarla y nos queda que la velocidad al cuadrado es, como el 2 se está dividiendo con la velocidad, la pasamos al otro lado multiplicando. Nos quedaría 2 por la masa por la gravedad por la altura. Y la masa está multiplicando con la velocidad, la pasamos al otro lado dividiendo. Dividido entre la masa. La masa se nos va con la masa y nos queda que la velocidad al cuadrado es igual a 2 por la gravedad por la altura. Le quitamos el cuadrado poniendo la raíz cuadrada y nos quedaría 2 por la gravedad por la altura. Ponemos los datos. La velocidad sería la raíz cuadrada de 2 por la gravedad, que vale 9,8, por la altura, que vale 3 metros. Y lo hacemos con la calculadora y nos da 7,66 metros por segundo. Y esta es la velocidad que tiene el cuerpo cuando llega al final del plano. Esta sería la velocidad teórica, si no hubiera rozamiento. Pero en realidad
es que sí hay rozamiento. Entonces, si medimos la velocidad, siempre es menor que la teórica. En este caso, si medimos la velocidad con rozamiento, nos da 4,8 metros por segundo. Nos preguntan cuánto vale el trabajo de rozamiento. Pues ahora tenemos que utilizar esta fórmula. Ponemos que la energía cinética en el punto 1 más la energía potencial en el punto 1 más el trabajo de rozamiento es igual a la energía cinética en el punto 2 más la energía potencial en el punto 2. Hemos dicho que en el punto 1 la velocidad era 0, luego la energía cinética 0. La energía potencial sí tiene porque tiene altura. Y el trabajo de rozamiento es lo que nos pregunta. Y esto es igual a la energía cinética en el punto 2, que sí tiene, más la energía potencial, que vale 0 porque no tiene altura. Nos queda que la energía potencial en el punto 1 más el trabajo de rozamiento es igual a la energía cinética en el punto 2. Despejamos el trabajo de rozamiento y esto es igual a la energía cinética en el punto 2 menos la energía potencial en el punto 1. Ponemos la fórmula, la energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, menos la energía potencial, que es la masa por la gravedad por la altura. Ponemos los datos, 1/2 de la masa, que vale 10, por la velocidad que hemos medido con rozamiento, que es 4,8, menos la masa, que vale 10, por la gravedad, 9,8, por la altura, que vale 3 metros. Y esto es igual a, el trabajo de rozamiento será igual a, lo hacemos con la calculadora, y la energía cinética nos queda 115,2 menos la energía potencial, que vale 294. Y esto es igual a menos 178,8 julios. Y este sería el trabajo de la fuerza de rozamiento. Es negativo porque el trabajo se opone al desplazamiento y por eso hace que frene al cuerpo y la velocidad sea menor que la que teóricamente hemos calculado sin rozamiento.